Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos en un programa especial de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris y estamos en diferentes plataformas. Y también está con nosotros, ustedes ya lo conocen, es el profesor Francisco Mendoza, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar de esta necesidad del juego y es en la sociedad. Y también tenemos aquí, si algunos nos están viendo en, creo que es TikTok, ahorita nos irá a decir Cristóbal, pero tenemos a David Sierra Fernández con nosotros aquí en esta transmisión, que es presidente de ExpoChess. Muchas gracias, bienvenido. Hola, bueno, David se conectará ahora. Yo soy José Manuel y soy el Ay, director perdón, general de perdón. Expochess. No hay ningún Sí. problema. Ya le he oído que va a conectarse en su computadora, o sea que no tardará nada en estar también con Sí. nosotros. Sí, de hecho les había preguntado, fíjese. Bueno, gracias, gracias, José Manuel Sierra. También gracias a Cristóbal Ortiz Ponce, que es árbitro de la FIDE y es presidente del corporativo Ajedrez Integral Educativo. Muchas gracias, gracias por la invitación, Cristóbal. No, pues más que nada, gracias a ustedes que nos invitaron aquí a esta emisión especial de Urus Radio, de la verdadera historia de México, y realmente es un honor tener estas personalidades con nosotros. Así es que, pues sin más, los dejamos su programa. Muchísimas gracias por invitarnos. Nada más, si nos dices en dónde se está transmitiendo en estos momentos, Cristóbal. Bueno, sí, ahorita lo estamos transmitiendo en vía Facebook. David nos está haciendo el favor de transmitirlo por Facebook en la página de ExpoChess y nosotros lo estamos transmitiendo en TikTok, en el perfil de AF Cristóbal Ortiz. Muy bien, pues empezamos, profesor. ¿Cómo ha estado? Hace mucho que no lo veía. Licenciada, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes en la Ciudad de México. Normalmente decimos noches porque transmitimos de noche, pero ahora sí, buenas tardes de la Ciudad de México a todos nuestros amigos que nos están escuchando en todo el país y en diferentes países del mundo. Gracias, gracias por estar aquí. Pues un placer, licenciada, estar en ExpoChess. Es una excelente invitación, les agradecemos muchísimo, es un privilegio para nosotros que nos inviten a este gran evento. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un poquito, no solo de historia, amigos que nos están escuchando, no solamente vamos a hablar de historia, será la primera vez, ¿no, licenciada, que en Urus Radio no solo se hable de historia, sino vamos a hablar también de psicología y vamos a hablar de educación. Entonces, es una excepción que se está haciendo por primera vez en la historia, en 10 años de transmisión, nunca se había hecho, licenciada. Así es, profesor. Y pues aquí estamos, de alguna manera, pues la sociedad requiere del juego, amigos. Y entonces, pues vamos a iniciar con este programa especial. ¿Qué le parece, profesor? Adelante, adelante. Bueno, pues vamos a ver que el juego ha sido una actividad que ha acompañado al hombre a lo largo de su vida, con toda la gama amplia de ellos, tanto niños como jóvenes, adultos mayores, todos alguna vez por lo menos hemos participado en algún juego. Y no me digan que no. Así que existe desde épocas muy remotas, tan remotas que a veces no sabemos cuál fue el primer juego, que bueno, de eso nos va a platicar el profesor, pero vamos a echar a volar un poquito nuestra imaginación. Yo me imagino que el hombre prehistórico, obvio que ya jugaba, ¿no? Van a decir, pues, ¿de cuál fumó? No, no, no. Pero si vemos, si vemos, por ejemplo, la casa del mamut,
yo le decía al profesor, es que, ¿cómo es posible que en la tribu donde estaban, a poco no se ponían a jugar así? A ver quién le atina primero, ¿no? A ver quién llega más lejos o quién corre más rápido, ¿no? Son muchas, muchas cosas que nos llegan en la imaginación o, por ejemplo, también al momento de estar frotando las piedras para descubrir el fuego. Yo me imagino que también el hecho de escuchar el sonido que hacían las piedras, así como que lo escuchaban melodioso, les gustaba y hasta empezaban así como que a moverse al ritmo del sonido, ¿no? Pues bueno, esa es nuestra imaginación, pero dejémonos de imaginar y vámonos a lo concreto, ¿no? Vámonos a ver lo que es el término del juego. ¿Y qué es el juego? Viene de dos vocablos, por ejemplo, del latín, hocus y ocus, que significa broma, chanza, diversión, acción y efecto de jugar por entretenimiento. ¿Y qué es jugar? Jugar viene del latín iocare, y que quiere decir también bromear, hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades, ¿no? Pero también viene de otro vocablo que es ludus o ludere, ¿sí? Que lo veríamos también transcrito como la acción propia de jugar. Y de ahí viene el término lúdico que va a llegar, pues va a estar ligado a este. Así que, pues, vamos a decir que, por lo tanto, el juego sería una actividad donde el ser humano puede entretenerse, divertirse, pasar un rato agradable, alegre y de una manera espontánea y voluntaria, porque no nos obligan a jugar, siempre lo hacemos voluntariamente, ¿sí? Y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, Se ha tenido una idea errónea del significado del juego. Aunque existen definiciones muy diversas, al juego se le ha tachado como inútil, hace perder el tiempo, no, no trae más bien ningún beneficio, pero este concepto, afortunadamente, ha cambiado y ha incursionado en el ámbito educativo, siendo un recurso que favorece tanto al desarrollo de nuestras capacidades físicas como cognitivas y coadyuvando también a la maduración y al desarrollo integral de los alumnos. Y como ven ustedes aquí en las imágenes, bueno, quién sabe por qué, escogí una imagen de ajedrez y también con cualquier cosa, el niño juega, o con cualquier, alguien está llegando. Muchas gracias, gracias por venir, David. Bienvenido, bienvenido. Y pues bueno, seguimos que decíamos que el niño, ¿sí? Con cualquier cosa, con cualquier objeto, puede jugar y lo vemos muy claramente ahí en esa imagen que con una sola llanta o un aro, ¿sí? Él se divierte. Él está fabuloso. Está increíblemente fabuloso jugando, ¿no? Bueno, en lo que estábamos. La clasificación de los juegos, pues son muy diversos, pero bueno, escogimos esta clasificación. Por ejemplo, hay juegos de interior y de exterior, juego libre y dirigido. Hay un juego que es individual, paralelo. El paralelo es un juego que, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿por qué paralelo? Pues porque, por ejemplo, están los niños jugando, pero no están jugando entre sí, cada quien está jugando por su lado, ¿sí? Entonces, aunque están cerca, aunque están juntos, pero cada quien está en su propio juego. Entonces, se me hizo muy interesante el término. También hay juegos de pareja o juegos grupales, los juegos sensoriales, que esos son muy comunes. Por ejemplo, la gallinita ciega,
No sé si alguno de ustedes igual la conoce, pero bueno, ahí están los juegos motores, los juegos de imitación, juegos simbólicos, los verbales, de razonamiento lógico, de manipulación, de memoria, de fantasía, en fin, son muchísimos, muchísimos tipos de juego los que existen, ¿no? Ya me voy a ir rápido, profesor. Y bueno, algunos juegos que se utilizan en el campo educativo, por ejemplo, yo que he estado inmersa en la educación física, pues son las formas jugadas, que es bueno, tienen una estructura simple y de duración corta. También están los juegos tradicionales, populares, que, bueno, de alguna manera estos juegos perduran de generación en generación. En ellos se observa la importancia de aspectos como lo son los históricos, culturales, y pues con ello preservamos nuestras raíces, ¿no? También están los juegos cooperativos. Esos juegos son de dar y recibir ayuda para alcanzar objetivos comunes. Eh, Esos se están dando en la actualidad, porque, bueno, muchas veces también nos vamos nada más por el aspecto competitivo y nos olvidamos de, igual de, colaborar con el otro, ¿no? Y los juegos autóctonos. Estos juegos autóctonos están muy ligados a una región y solo se practica, en esa región, llegando a formar parte de las tradiciones culturales de la región misma. Y bueno, tantísimos juegos que hay, que mencionando otros, pues es el juego libre y espontáneo, es el juego paradójico, el modificado, el sensorial, que bueno, ya lo habíamos comentado, el de reglas, de integración y socialización, de expresión corporal, de estrategias, que pues de alguna manera aquí entra también el ajedrez, juego simbólico, ¿sí? Y bueno, son tantos y tantos juegos que pues aquí vamos a hablar de algunos, sobre todo de los juegos tradicionales y de los juegos autóctonos de nuestro país, que el profesor va a comentar un poquito más adelante. Y por último, voy a comentar lo siguiente, que es muy importante, que el objetivo del niño es jugar por el placer de hacerlo. Lo lleva a un momento de alegría, de satisfacción. Y el docente es quien, al aplicar la metodología correcta, logra que el alumno obtenga saberes mediante el juego. Entonces, imagínense, pues, el compromiso que tenemos los docentes, ¿no? Mediante el juego, llevar al conocimiento a los pequeños. Y pues, esa sería, por lo pronto, mi participación en este momento. Los dejo con el profesor, que nos va a hablar un poquito de lo que es el aspecto psicológico y el histórico. Y pues, adelante, adelante, profesor. Licenciada, muchas gracias. Gracias y igual damos la bienvenida a nuestro amigo que recién se integra. Y bueno, hablar desde el aspecto psicológico de lo que es el juego, podemos definirlo. Vamos a procurar no utilizar demasiados términos técnicos que utilizamos dentro de la psicología para hacerlo como más ligero, más accesible. Lo que podemos decir es que es una necesidad, como lo dice este programa, es una necesidad del ser humano. Y fíjense bien, amigos, fíjense bien, se considera que tenemos 4 instintos fundamentales, todos los seres humanos, que es comer, huir, pelear y el sexual, que son innatos del ser humano y que forman parte de la personalidad de todo ser humano. Tenemos esos 4 instintos. Estos se mueven a partir de todas nuestras terminales nerviosas, el sistema nervioso central, que se conecta con el hipotálamo, y que ahí se encierran los instintos. Posteriormente vendrá una segunda capa, por así decirlo, como si fueran capas de cebolla,
una segunda capa que es donde está la parte límbica, donde están los sentimientos, y posteriormente todo lo que es la corteza, donde se encuentra toda nuestra capacidad racional. Pero entonces los instintos son primarios, ¿sí? Yo sé, el juego no entra en los instintos, yo lo sé, quizá voy a decir un barbarismo, me permito hacerlo, pero yo debiera considerarlo también como un instinto, el juego, porque el niño por sí mismo va a jugar, el niño por sí mismo va a desarrollar este tipo de actividad lúdica. ¿Por qué, amigos? Porque este tipo de actividades madura a la persona. Sí, no solo es la diversión que está implícita en ello, en el juego, hay una diversión que esto provoca que nuestro cuerpo segregue endorfinas, lo que nos hace sentir bien. Entonces voy a buscar ese juego para encontrar la diversión que a su vez me va a provocar endorfinas. Claro, yo no lo razono de esta forma, simplemente lo ejecuto. Estas mismas endorfinas, ¿sí? Junto con la serotonina, que también se produce, nos trae relajación. Es un mecanismo, yo sigo maravillado del cuerpo humano, verdaderamente, nos da esa posibilidad de alegrarnos, de activarnos y al mismo tiempo de relajarnos. Entonces, de manera natural, buscamos esta diversión. ¿La buscamos para qué? Para relajarnos, ¿sí? Para estar más tranquilos. Y con esto se vienen los retos. Y aquí, a ver, cuidado con esto, cuidado, vamos a entenderlo bien. El reto, no estoy hablando de un reto violento o un reto de confrontación, sino que el ser humano dentro de su evolución por sí mismo ha tenido que enfrentar estos retos. Podemos hablar desde que el ser humano se tenía que enfrentar contra las inclemencias del tiempo, contra nevadas, contra lluvias de arena, etcétera. Era un reto sobrevivir, ¿sí? Amigos antropólogos que tengo, una ocasión me dieron un dato que me dejó verdaderamente con escalofríos, que decía que los hombres hace 40 o 50 mil años tenían un promedio de vida de 24 años. 24 años nada más. ¿Por qué? Por las inclemencias, por si había enfermedades no tenían con qué curarse, por estar expuestos a animales superiores o animales más fuertes, eran devorados. Y si tomamos en cuenta lo que dice Carlos Darwin o Charles Darwin, de que las especies más débiles desaparecen y las especies más fuertes sobreviven, pues aquí llama la atención porque los grandes saurios desaparecieron si eran tan fuertes y el ser humano que realmente somos débiles, y hay que decirlo y aceptarlo, somos débiles en nuestro cuerpo, hemos sobrevivido y actualmente gobernamos el mundo, manejamos el planeta. ¿Quién no se ha cortado con una simple hoja de papel? Se ha cortado un dedo. Con una simple hoja de papel. Así es nuestra piel de débil. De tal forma que si a mí me da calor, que si a mí me da frío, tuve que inventar esto que se llama ropa, que ahorita hay modas y marcas, etcétera, sí, pero tuvimos que utilizar la ropa para podernos cubrir porque nuestra piel es débil. Nuestra piel no es como la de los saurios, por ejemplo, que era una piel gruesa, rugosa, que lo protege. Nuestros pies, todos utilizamos diferentes tipos de calzado, igual hay muchas modas, muchas marcas, etcétera, sí, pero realmente nuestros pies son débiles. No tenemos nosotros los pies de un equino, por ejemplo, de las vacas que tienen pezuñas, que son huesos, ¿sí? Para poderse apoyar. Nuestro cuerpo es débil. ¿Cómo fue que sobrevivimos entonces? ¿Cómo fue que lo logramos? ¿Sí? Por medio, ¿sí? Evolucionamos. Muchos estudiosos del tema dicen que nuestra evolución comenzó cuando este dedo, el dedo pulgar, se giró, ¿sí? Que nosotros este dedo lo teníamos de frente, por lo tanto no teníamos fuerza para atrapar un objeto y la evolución nos llevó a que este dedo se girara, de tal forma que somos la única especie en el planeta que podemos tocarnos las yemas de los dedos. Por lo tanto, ya puedo sujetar
ya puedo esto convertirlo en un arma o convertirlo en una herramienta. Y en ese momento me atrevo a bajar de los árboles, porque ya me puedo enfrentar a un animal más grande que yo, ¿sí? Pero quizá por el peso del animal me pueda vencer, entonces comienzan las sociedades y comienzan las tribus y comienzan a las civilizaciones, siempre cerca de ríos, de lagos, etcétera, y comienza a crecer el ser humano y a desarrollarse. Bueno, amigos, el juego, todos son de sobrevivencia porque nos están preparando para esa sobrevivencia, van agudizando nuestros sentidos, van agudizando nuestra percepción y se convierten en un reto. De tal forma que un niño, lo digo como psicólogo, un niño cuando toma un objeto y lo convierte, ¿sí? Dentro de su fantasía, dentro de su ilusión, lo convierte en otro objeto. Esta simple pluma que tengo en la mano, para mí puede ser ahorita un avión, para mí puede ser un muñequito, para mí puede ser cualquier cosa si yo lo veo con la mentalidad de un niño. Pero cada vez notamos que los juegos de los niños son más complejos. Esto es, van venciendo los retos, van avanzando y se están desarrollando. De ahí la importancia de estos retos, ¿sí? Dentro de lo que es la parte del juego. ¿A qué nos lleva, como ahorita lo mencioné? A la socialización. Nos tuvimos que unir en clanes, en grupos, ¿sí? En civilizaciones. ¿Para qué? Para podernos apoyar unos a otros. Yo solo, aunque tuviera mi dedo girado y pudiera agarrar una lanza, yo solo no puedo matar un mamut. O sea, no puedo hacerlo. Pero si nos juntamos 40 o 50 y llevamos y empujamos al mamut presionándolo a un lodazal, llegamos y lo matamos y después lo destazamos y nos lo comemos. Entonces, entre todos podemos hacerlo. Y esto provoca la socialización del ser humano y con esto el desarrollo de las culturas, ¿sí? Otra cosa que vamos a hacer, ¿sí? Mediante el juego es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a ir creando y vamos a irle dando diferentes usos a las nuevas herramientas que tenemos, a los diferentes objetos. Hay que separar esta parte de juego y juguete. Y empezamos a crear juguetes, que de esto yo quiero platicarles unos minutos después, lo que son los juguetes, cuando el hombre ya los empezó a crear. Podemos pensar que sus primeros retos eran correr más fuerte, saltar más fuerte, lanzar más fuerte, y de ahí tenemos el principio olímpico, curiosamente, más alto, más fuerte y más rápido. ¿Sí? Tenemos un principio olímpico y realmente esas competencias olímpicas son de sobrevivencia. Notémoslo, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, el maratón, etcétera, son de sobrevivencia. De ahí surgieron esos juegos, desde la época helénica griega. Pero bueno, me adelanté un poquito. Vamos a aprender con todo esto, vamos a activar nuestra memoria. ¿Por qué? Porque la experiencia que me está dando, y este tiene una base conductista, la experiencia que me está dando, ¿sí? Me obliga a ir desarrollando la memoria. Hay una ley dentro del conductismo, la ley de Thorndike, que dice que cuando el ser humano tiene una acción que es placentera, lo más seguro es que la vuelva a repetir. Y efectivamente, si yo me divertí, si yo me la pasé bien, si yo corrí y alcancé a una persona, si yo pude saltar más alto, lo voy a repetir. Es una ley. Les digo, es la ley de Thorndike que vemos en psicología, es una ley, lo voy a repetir. Entonces, vamos con esto recreando y activando la memoria. Y algo bien importante, bien importante, resolución de problemas. El ser humano, al ser tan débil comparado a los saurios, a los felinos, etcétera, tuvimos que resolver ese problema. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero se descubre la agricultura y formamos ciudades y ahora hay que protegernos de la intemperie, hay que hacer casas, hay que hacer techos, hay que hacer herramientas, hay que hacer cacerolas, hay que hacer vasos, hay que hacer cuchillos y empiezo a solucionar problemas. De ahí la importancia, amigos que nos escuchan, de ahí la importancia del juego, de que permitamos que los niños jueguen. El niño por naturaleza, por eso les decía, aunque es un barbarismo, pero yo se consideraría el juego como un instinto.
Yo sé que no lo es. Ofrezco una disculpa, yo sé que no lo es, pero yo quisiera verlo así, porque es natural en el ser humano el jugar. Es natural completamente. Vamos a tener esto, que el desarrollo del mismo juego parte de la enseñanza que nos va a traer cuando ya el juego pasa a una competencia, es que vamos a tener una enseñanza moral, dependiendo la civilización, la ciudad, la cultura, etcétera. Tenemos una enseñanza moral, tenemos vencemos el pensamiento abstracto, sino ya tenemos una estrategia, ya sé cómo voy a mover, por ejemplo, hablando ya del ajedrez, aquí yo desarrollo una estrategia, hay una regla, hay reglas dentro del ajedrez, ¿sí? Que esto es moral, es ética, y que digo, puedo hacer esto, esto no lo puedo hacer, en fin, para eso están los jueces, para aquí está, por ejemplo, aquí está Cristóbal, para eso están los jueces, para cuidar esa parte moral, si esa parte ética, esto no lo puedes hacer. El que te estés moviendo, el que estés hablando, el que estés haciendo ruido, no lo debes de hacer porque hay un reglamento, ¿sí? Y aquí estamos los jueces para imponerlo. ¿Qué es esto? Moral. Esto es ética. Entonces, el juego, ahorita hablé del ajedrez, pero todos los juegos tienen sus reglas. Todos los juegos hay cierto reglamento. Y si no los creamos, los vamos creando. Y aquí yo entro a mi parte infantil, donde nosotros poníamos las reglas. Y bueno, no sé en otros países, yo les puedo hablar de México, y nosotros jugábamos fútbol en la calle, ¿sí? Fútbol en la calle, y poníamos de portería 2 piedras de un lado y 2 piedras del otro, y comenzábamos a jugar. Claro, en calles no muy transitadas, pero era una regla no escrita, nadie escribía eso porque era callejero totalmente, pero decíamos, cuando venga un coche se tiene que parar la pelota y nadie se puede mover, solo hacerte a un lado porque va a pasar el coche y la jugada continúa. En fin, una serie de reglas que íbamos poniendo, que siempre estaban esas reglas un poquito chistosas, y perdón que lo diga si alguien se me ofende que nos esté escuchando, pero luego poníamos al que más mal jugaba, lo poníamos de portero. Siempre lo poníamos de portero porque no jugaba, ¿sí? Y aparte, o poníamos al más llenito para que tapara más la portería. No se lo decíamos, pero ya sabíamos que él iba a ser el portero. Y era lanzar una moneda al aire entre 2 personas y escogían a los jugadores. En fin, cada quien hacía sus propias reglas, ¿sí? Entonces, esto es parte del desarrollo humano. Es necesario que juegue. Hace rato tuve la oportunidad de platicar con una amiga psicóloga, y comentábamos de esto, ¿sí? De esto que ahora, pues, llegó para quedarse, lo sabemos que es un aparato celular, y que llegó para quedarse en nuestra cultura, y la verdad es una herramienta magnífica, magnífica, es una computadora personal que yo estoy llevando. Y, por cierto, hago un pequeño paréntesis saliendo un poquito de tema, cuando decían de esta vacuna del COVID y que se hizo fama de que es que te van a poner un chip y con esto te van a controlar y no sé qué tantas cosas dijeron en contra de las vacunas, no sé en otros países, pero en México sí estaba ese rumor de que nos iban a poner un chip. Caray, no necesitamos que nos pongan un chip dentro de la piel, aquí traemos el chip. Todo lo traemos aquí agarrado en la mano y aquí tenemos toda la información, o sea que no necesitan instalarnos uno, no hay problema. Pero bueno, me decía una frase muy fuerte, ¿sí? Que el celular era casi como un veneno dosificado. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo al niño el desarrollo, ¿sí? El desarrollo del juego, el desarrollo de la socialización. Vemos con tristeza que nuestros niños se aíslan en un aparato y que me ha tocado ver reuniones familiares de 8, 10 integrantes y que nadie se dirige la palabra, ¿eh? Nadie se habla, todo el mundo está pegado a su aparato celular. Es más, en una parte de mi familia, una concuña mía hace una reunión y le retira el celular a todos. ¿Saben qué? Todo el mundo deja el celular porque no nos comunicamos ya. Sí, estamos perdiendo la socialización, pero no vamos con esto a desaparecer los celulares, no, al contrario, vamos a utilizarlos. ¿Qué pasa si nosotros realmente en nuestros celulares instalamos, ¿sí?, juegos
donde los niños tengan retos, donde sean rompecabezas, donde sean laberintos, haya este reto del cual yo les comentaba, que es tan importante. Lo que pasa es que no se ha instalado o hay que estarlos bajando y sería importante que las empresas de telefonía celular ya vinieran con esta parte instalada para los niños, porque desgraciadamente están perdiendo esa socialización. Yo lo veo en competencias no solo de ajedrez, no lo practico competitivamente, pero he asistido acompañando, por ejemplo, a la licenciada Doris, que ya sí es competidora, y de pronto sí noto esa parte de los niños, yo como psicólogo lo observo, de que les cuesta trabajo socializar. Amigos, yo mi primaria la hice finalizando los 60, principiando los 70, es cuando hice mi primaria. Y entre nosotros, el que perdía en el partido de fútbol seguía siendo amigo. Sí, perdiste, quizá mañana ganes. Y ahora he visto en diferentes competencias, ¿sí? De varios deportes, yo estoy en el ámbito deportivo y veo una rivalidad terrible, o sea, es un choque y lo estamos viendo, y perdón que me meta en ese tema, a lo mejor no era el tema, pero para mí era importante mencionarlo, estamos viendo en estadios de fútbol en varias partes del mundo, en México, en varias partes del mundo, las barras chocando, luchando entre ellos, haciendo desmanes en las calles. ¿Qué pasa? No hay socialización, no socializamos. Tú en este momento, si estoy jugando contigo, eres mi rival, no eres mi enemigo. Eres mi rival nada más durante este juego, pero no eres mi enemigo. No somos enemigos porque traemos un color de playera diferente. Entonces, es a raíz de todo esto, son consecuencias de esa falta de socialización, de que ya en familia no socializamos, de que nuestros hijos se encierran en una recámara, ¿sí? Se ponen los audífonos, no escuchan a nadie, agarran el celular y se pierden en él. ¿Qué sucede? Que estamos olvidando esos juegos. Yo sí puedo decirlo, amigos, que mi madre me regañaba porque yo destruía las rodillas de mis pantalones de tanto estar jugando y las puntas de mis zapatos raspadas y de ahí se rompían de tanto jugar a las canicas, de tanto jugar al valero, de tanto jugar y salíamos a la calle a jugar. Y eran nuestros amigos, aquí en México le decimos cuadras, sí, o sea, de la manzana, de esa zona, eran los amigos de la cuadra y hemos sido amigos por toda la vida y nos seguimos viendo todavía y recordamos esos tiempos porque queríamos jugar. Y recuerdo yo con mucho gusto, muy jóvenes todos, 15, 16 años, que nos gustaba el básquetbol. Yo jugaba básquetbol, yo soy alto, jugaba básquetbol y teníamos un terreno baldío, ¿sí? Un terreno sin construir dentro de la misma colonia. Pedimos permiso y los jóvenes, éramos jóvenes de 14, 15, 16 años, limpiamos todo el terreno, le pusimos una capa de cemento y pusimos un aro de básquetbol y nos poníamos a jugar, ¿sí? 2, 3 de la mañana, nuestros padres no nos decían nada porque sabían que estábamos jugando, no estábamos haciendo nada malo, y era estar jugando y jugando y jugando y jugando. Es una necesidad, les repito, necesitábamos esa relajación que desgraciadamente, y lo digo abiertamente, desgraciadamente ahora nos lo dan las drogas. Esas endorfinas, esa serotonina, esa oxitocina, son los ingredientes de las drogas. Entonces nuestros jóvenes se están metiendo a las drogas, ¿sí? ¿Para qué? Para relajarse, cuando se pueden relajar jugando. Pero hemos ido olvidando esa parte, le hemos ido dejando atrás. Y bueno, no quiero hacer aquí como un diálogo exclusivamente de ese tipo de problemas sociales, pero sí como psicólogo sí me preocupa mucho ver que nuestros jóvenes ya no juegan, que no tienen un desarrollo, no tienen una maduración, se mueven torpemente, les digo, párate en un pie y no saben pararse en un pie, solucionar problemas no lo saben, armar objetos no lo saben, mucho menos van a poder hacer una estrategia, mucho menos van a poder tener 16 piezas e idealizar una estrategia, medir la estrategia de mi oponente y empezar a competir con él. Hablando del ajedrez, pero podemos hablar de cualquier otro juego, el dominó, las damas inglesas, las damas chinas, etcétera. No soy capaz. Entonces, esto ha fomentado un retraso.
desgraciadamente ha fomentado un retraso. Si quisiéramos nosotros ver todos los lugares llenos de competidores, nos encantaría verlo, y sabemos el esfuerzo que hacen las organizaciones, como ahorita lo están haciendo, de difundir todo esto. Es un esfuerzo grandísimo a nivel mundial, vamos a difundirlo. Miren, yo también he estado en el tenis de mesa, y el tenis de mesa es un deporte un tanto elitista, no lo voy a negar. Pero ¿qué creen? Yo, de donde estamos ahorita, de donde estamos transmitiendo, tenemos un bosque muy cerca, un bosque público, y ahí colocaron unas mesas de ping-pong, que le decimos así en México, de cemento, de cemento, y la red era de alambres. Y ahí las pusieron. Bueno, pues solo hay que ver, sábados y domingos está lleno de niños jugando. No tienen una raqueta, pero juegan con la mano. No tienen una pelota de tenis de mesa, pero juegan con una pelota de esponja. Y ahí están los niños jugando. Tú ponles el espacio a los niños y los niños llegan y juegan. Aquí en la Ciudad de México tenemos una zona en el centro de la ciudad. Hay varias en toda la Ciudad de México, que es muy grande, pero hay una en particular que nosotros conocemos como la estación del Metro Hidalgo. Ahí la gente llega a jugar ajedrez, ¿sí? Y de pronto alguien llega solo, llega con su tablero cargando y se sienta en una jardinera e inmediatamente llega alguien y se ponen a jugar. Porque les repito, es una necesidad del ser humano, por eso yo quiero considerarla prácticamente como un instinto. Es jugar, queremos jugar, ¿sí? Tenemos esa necesidad. Y bueno, yo quería explicar esta parte psicológica. ¿Por qué? Porque ahora yo sí quisiera, si ustedes me lo permiten, hablar de mi país, hablar de México. Y bueno, al hablar de México, de pronto los reflectores de la historia han estado en otros lugares, ¿sí? Ha habido grandes acontecimientos, indudablemente, pero pareciera, y no lo digo como queja, no es ni una afrenta ni nada, pareciera que todo comenzó en América en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, como si tal vez no hubiéramos existido antes, ¿sí? Y a partir de ahí se platica la historia de nuestro continente. Pero tuvimos miles de años de historia, ¿sí? Miles de años de historia previa. Yo me permití en esta imagen, es parte de mi país, y hablar de grandes culturas como los toltecas, teotihuacanos, mexicas, olmecas, totonacas, mayas, y aquí faltan muchísimos más, purépechas, huastecos, coras, huicholes, etcétera, muchísimos pueblos más. Los rarámuris, que tienen juegos fabulosos, y que entonces, a ver, si en Europa el ser humano desarrolló el juego, en Asia el ser humano desarrolló el juego, en África desarrolló el juego, en América también desarrollamos el juego. Entonces, hay que quitar ciertos mitos al respecto. Sí es importante desechar esos mitos, y aquí también jugábamos, porque les digo, es parte del desarrollo normal de un ser humano. Pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, un mito que tenemos que destruir, sí, es que en América no se conocía la rueda. Decían, es que no se conoce la rueda. No, sí la conocíamos y la usábamos, pero curiosamente los objetos que ustedes están viendo son objetos de la costa del Pacífico, ¿sí? Objetos de hace 800 o 900 años y que tienen ruedas. Claro que conocíamos la rueda perfectamente. Lo que nosotros no teníamos eran animales de tiro, ¿sí? Nosotros no teníamos los bueyes, los caballos, etcétera, que jalaran, ¿sí? Una carreta, un carruaje. No lo teníamos. Pero la rueda, claro que la conocíamos, y la prueba está en estos juguetes. Ustedes lo pueden ver. Cómo, aunque no teníamos animales de tiro, no teníamos ese concepto de hacer una carreta, pero sí teníamos el concepto de mover un objeto, ¿sí? Y de poderlo frotar en el piso y que se moviera. Entonces, aquí está la prueba arqueológica de que la conocíamos, y aparte de que jugábamos. Había juegos, ¿sí? De eso es lo que me gustaría ahorita platicarles, de algunos juegos que son muy particulares en mi país,
y que han traspasado incluso fronteras y que muchas veces, y es lo de menos, son parecidos a otros juegos. Son muy, muy parecidos a otros juegos y de pronto empieza la pelea. No, es que ustedes copiaron, es que el otro copió, es que nosotros lo hicimos primero. No, ¿saben qué? El ser humano por sí mismo llegó a ese juego. No sabemos cuál fue primero, pero les aseguro que ninguno le enseñó a otro. Simplemente llegaron a ese juego como parte de su desarrollo, como parte de su evolución, ¿sí? Por ejemplo, la escritura. Es que aquí no escribían, no, aquí escribíamos, claro, y teníamos códices y tenemos murales, solamente que no escribíamos como escribían en África o escribían en Asia o escribían en Europa, pero también escribíamos. No teníamos el papel de los chinos, pero teníamos el amate nosotros, ¿sí? Entonces, las culturas por sí mismas se van desarrollando y podemos hablar dentro de la historia, se habla de 6 culturas madre. 6 culturas que no tuvieron influencia de nadie y se desarrollaron completamente solas y que ellas a su vez influenciaron a otras culturas, ¿sí? Y estamos hablando de Egipto, que ellos es una de las culturas madre, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de la India, estamos hablando de China, estamos hablando de Perú y estamos hablando de México. Y esto para cualquier persona, historiador, o sea, de historia universal, sabe que son 6 culturas madre, que no recibimos influencia de nadie. Entonces, yo no lo veo aquí como un reto, un enfrentamiento. No, al contrario, esto demuestra la capacidad del ser humano de desarrollarse y de que llevamos el mismo destino. Cuando llegan aquí, los europeos llegan a estas tierras, nos llegan con 7 notas musicales, cuando nosotros ya teníamos 5. Nosotros ya habíamos desarrollado 5, ellos llegan con 7, tenían mayor desarrollo musical. Pero ¿cómo llegamos? La música, había música aquí, claro, había danza aquí, claro que teníamos danza, pero les digo, pareciera como que nuestra historia comenzó en 1492. No, tenemos miles de años de historia, miles de años. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta imagen, ¿sí? Esta pieza o estas piezas arqueológicas se encuentran en nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los museos más importantes de México. Estamos hablando, ¿sí?, de un acróbata. Y estamos hablando de una cultura conocida como Tlatilco, que es de las culturas más antiguas del valle, de la cuenca, donde está esta enorme Ciudad de México, al sur de la ciudad. La zona sur de la Ciudad de México tiene volcanes. Hubo una explosión muy grande volcánica de un volcán llamado Xitle que hizo que varias culturas se desperdigaran, y una de estas culturas era la de Tlatilco. Y ahí se encontró esta hermosa pieza que sobrevivió a una hecatombe como es una erupción. Yo sé que igual en Pompeya están encontrando muchas cosas y también pues las tapó la lava. Y entonces vemos el juego, la diversión de hacer este tipo de acrobacias. Y vemos que el ser humano ha tenido estos ejemplos, el circo romano, ¿sí? Por ejemplo, o los circos. Hay un desarrollo muy importante, toda una cultura en el mundo del circo. El circo en Oriente, ¿sí? Que son acrobacias increíbles. El circo en Europa, que es toda una tradición el circo europeo, ¿sí? Aquí también teníamos acrobacias y aquí también teníamos este desarrollo o estas personas que divertían a los demás. Volvemos a la palabrita, diversión. Volvemos a esa palabra, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Estos juegos, por ejemplo, el que estamos viendo ahorita, es uno de los con los que más nos identifican en México, ¿sí? Que es el juego de pelota. En este caso es el ulama. Se juega todavía ahora, se juega, sí, de manera tradicional, no es como de manera oficial, es como conservar una tradición y es golpear una pelota de hule, sí, de caucho, y que se puede golpear con la cadera, se puede golpear con la rodilla, con el codo y con el hombro. No podemos usar las manos ni los pies. Y se golpea.
Lo tradicional es que haya un par de aros, que era el llamado juego de pelota prehispánico, que haya un par de aros donde había que hacer pasar la pelota y que este enfrentamiento podía durar días y días, hasta que alguien podía hacer pasar esa pelota por ese aro. Bueno, actualmente no se utiliza con aros, pero se sigue utilizando en varias de nuestras regiones, entre los pueblos que todavía son pueblos naturales. En México tenemos 63 etnias todavía, 63 pueblos originales. ¿Sí? Entonces, en la costa del Pacífico, ahí se desarrolla o se practica públicamente todavía este juego. Esta imagen, esta pieza también es bellísima, bellísima. Déjenme platicarles, esta es la entrada a la sala Olmeca de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. Nos recibe esta pieza, más o menos medirá como unos 60 centímetros, y que nos habla de un luchador, y estamos hablando del movimiento que tiene la pieza, porque la pieza no está fija, está en movimiento, ¿sí? Curiosamente, en uno de nuestros sismos, ustedes saben, amigos, que México es un país de sismos, y no se diga la cuenca de la Ciudad de México, somos un país de sismos. En uno de los sismos se cayó, sí, en uno de los sismos, ¡pum!, se giró, se cayó, se rompió el brazo. Bueno, nuestros restauradores aquí en el Museo Nacional de Antropología e Historia la volvieron a armar la pieza y la tenemos, nos recibe en la sala Olmeca. Es la primera pieza que vemos, el magnífico luchador. Y estamos hablando, ahora vámonos a los griegos, vamos a simular un poquito a los griegos, que los griegos tenían ese culto al cuerpo humano, al desarrollo del cuerpo humano, y que la lucha se practicaba. Es más, ustedes saben que apenas sacaron de los Juegos Olímpicos la lucha grecorromana, ¿sí? Ya la sacaron porque no había tantos participantes, pero ¿por cuántos años era una práctica en los Juegos Olímpicos? La lucha greco-romana. ¿Por qué? Porque había que luchar, había que practicar. Yo te tenía que vencer o tenía que poner tu espalda en el suelo y con eso yo te derrotaba, ¿sí? Es cierto, vivíamos en muchas guerras. México y muchos países hemos estado en guerras. No hemos parado de pelear, no nos vamos a meter en esos conceptos tristemente, pero siempre estamos en guerra. En alguna parte del mundo, desgraciadamente, hay guerra y lo que buscamos es que haya paz. Pero bueno, sí, con esto podemos decir, con esta imagen de luchador, de que también se practicaba, ¿sí?, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Tenemos este juego. Este juego es originario de la costa del Atlántico de México, lo que es el Golfo de México, que lo conocemos como patoli. El patoli es, si me ayuda, licenciada, un Sí, poquito. tiene una cosmovisión, bueno, prehispánica, como lo veían en ese tiempo. Y si ustedes ven, es una cruz y significan los 4 puntos cardinales. Y en ese tablero, lo que pasa es que tiene 52, exactamente 52 casillas, lo que significa para Cosmogonía. para la para la cultura prehispánica. ¿Qué significaba, profesor? Ciclos. Cada ciclo de vida duraba 52 años, entonces el juego era un ciclo de vida. Sí, entonces, yo, había leído que en aquel entonces agarraban su juego, su tablero, lo enrollaban, se lo llevaban por la calle, y se ponían a jugar, ¿no? Se ponían a jugar porque se juega también con unos frijolitos que se llaman aquí colorines, y pues, es de los juegos más antiguos de aquí de México. Y pues está interesante porque en la Federación, Mexicana de Juegos, Deportivos, Autóctonos y Tradicionales, de aquí, pues, de México, pues, los está rescatando, ¿no? Sí, y vale hacer mención que son juegos muy antiguos. Y quiero hacer una mención. Esta anécdota me parece fabulosa. Estuve leyendo, esto no lo leí ayer, lo leí hace como 2 años. Sigue excavándose Pompeya, por ejemplo, y se considera que de los artefactos para jugar más antiguos que hay, que se han rescatado, sí son los dados.
¿sí? Los juegos de dados, y los soldados romanos llevaban sus dados para estar jugando, y en Pompeya encontraron algunos dados, los meten en una radiografía y estaban cargados los dados, o sea que había algunos que hacían trampa, ¿sí? Porque cargaban los dados. Y en todas partes se da, por eso les digo, hay que crear una moral, una ética, ¿no? En todo esto. Pero bueno, este es el Patoli, ¿sí? Y tenemos más práctica, que lo queremos compartir con ustedes, amigos. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo, superior izquierdo, tenemos el juego de pelota. Los que han sobrevivido, que tienen esos aros, era donde tenía que pasar la pelota de caucho. Y les repito, únicamente codo, hombro, rodilla y cadera, nada más. Y podía durar muchísimo tiempo, no había un tiempo límite para que se pudiera pasar la pelota por ahí. Actualmente, y vemos del lado derecho, superior derecho, la pelota tarasca. Déjenme decirles que esa es mi región. Yo nací en el estado de Michoacán, esa es mi región, la región del Pacífico, y esto se juega en mi tierra. Pero sí, sí es la pelota purépecha. Sí. Es que a mi etnia, vamos, o a esa etnia se les llama tarascos o purépechas. Purépechas es en idioma purépecha. Y ya después, cuando llegaron los evangelizadores, se le cambió por tarasco. Pero originalmente son purépechas y se juega, pero vean ustedes, es esta pelota de caucho, tipo caucho, pero se incendia la pelota. Y entonces el juego es como el hockey, ¿sí? Entonces, vean la antigüedad que tiene. Nadie nos enseñó a jugar hockey a nosotros, no llegó nadie a enseñarnos, sino que ya existían estos bastones con los cuales se impulsa esta pelota llena de fuego y que va a representar el universo. Esto es lo que es curioso, es con lo que voy a cerrar mi participación. Algo importante sobre el origen de los juegos, nos representa el universo y nos representa el movimiento del sol. Entonces es muy interesante, se practica, sobre todo en ceremonias, ya no hay una liga, ni una liga profesional, nada por el estilo. En ceremonias tradicionales se juega la pelota tarasca, ¿sí? Tenemos el juego de Pash Pash, que es un juego de Chiapas. Chiapas está pegado a Centroamérica. O sea, termina Chiapas y comienza Centroamérica, está pegado a Guatemala, ¿sí? Y es el Pash Pash. Yo me acuerdo, amigos, yo lo jugué, y a lo mejor Cristóbal se acuerda y quizá lo jugó también, ¿sí? El peteca. Ajá. El peteca, que era un pequeño círculo que tenía unas plumas y obvio se giraba en el aire como los gallitos del badminton, ¿sí? Se giraba en el aire y había que golpearlo y había que impulsarlo, ¿sí? Entonces lo jugamos, se puso muy de moda por ahí de los años 70, somos de la misma generación entonces, nos hablamos de tú, entonces, sí, y vemos, este juego se sigue practicando todavía en México, en la zona sur de México, se le conoce como Pash Pash, y efectivamente se manufactura, se le ponen plumas, y los niños siguen jugando con esto. En realidad no son plumas las que se ponen, es hoja de maíz. Es hoja de maíz la que se utiliza, sí se ve como plumas, pero no, son hojas de maíz, bueno, de la región, sí, utilizan, es una como especie de piedra lisa de un cierto tamaño y ya la envuelven con hojas de maíz y esas mismas hojas de maíz son las que salen, si ustedes observan. Entonces, pues sí, nada más es pegarle, pero yo estoy segura que esas personas que menciona el profesor de ese juego de peteca, ¿o cómo? De peteca, copiaron este juego. Casi estoy segura. Y bueno, tenemos la carrera de Arihueta en Chihuahua, donde van con un aro, o sea, llevan un bastón, lo lanzan y lo van deteniendo de nuevo y hacen una carrera con esto. Chihuahua es el norte de México, hace frontera con los Estados Unidos y se conserva todavía. Y no se diga los corredores, o sea, las carreras de los rarámuris, ¿sí? Que son famosos, muy, muy famosos como excelentes corredores. Este juego, también tiene que ver con la cosmogonía. De hecho, este juego nada más es para puras mujeres. Y van corriendo y se supone que al momento de correr están también pidiendo la lluvia. Es muy, muy curioso este juego. Hay otro juego también, pero es exclusivo para hombres y es el juego de la pelota o algo así, no recuerdo muy bien, pero bueno. Van pateando una pelota, van corriendo y la van pateando
Y sí, la siguen Sí. todo el tiempo. Pero bueno, y tenemos aquí algunos de nuestros juegos tradicionales, amigos. Si ustedes vienen a México, sí, los invitamos a que estos juegos tradicionales en cualquier mercado de artesanía los van a encontrar, lo que nosotros llamamos como valeros, sí, que es lanzar este objeto que está atorado con una cuerda y que caiga sobre un pequeño bastón y estarlo lanzando. Y se hacen suertes magníficas con todo esto. Tiene puntuación, tiene reglas, ¿sí? Es más, fueron horas de que nos golpeábamos porque nos caía la madera en el brazo, pero seguíamos jugando con el valero. Desgraciadamente ha ido desapareciendo. Tenemos los yoyos de madera. Tenemos el juego de la lotería, que también llega cuando llegan los europeos aquí, llega el juego de la lotería con diferentes cartas, y tenemos muchísimos juegos tradicionales en México, las canicas, en fin, y hay un juego, ustedes vean, me encantó esa foto que ustedes ven abajo a la derecha, donde están unas niñas jugando resorte. Es toda una regla, el resorte, y va subiendo de nivel y lo suben del tobillo a la rodilla, hasta el muslo, hasta la cadera, va subiendo de complejidad. Lo que les decíamos ahorita, se empieza a convertir en un reto. Cada vez lo tengo que hacer más alto, ¿sí? Y y yo veía a las niñas jugar, y ¿con qué objeto? Con un resorte, nada más. Son 2 metros de resorte, le hago un nudo y empiezo a jugar con esto. Les repito, los niños van a jugar, los niños van a practicar de manera natural el juego. Tenemos más juegos, estos juegos, por ejemplo, y perdón que me refiera mucho a Cristóbal, pero creo que es el que ha vivido más esto. La foto al centro, abajo, lo que es jugar al burro, ¿sí? Y yo ya le vi la sonrisa porque era bárbaro jugar a esto. Les explico ese juego. Vean la fotografía abajo, al centro, a la derecha. Nos poníamos todos en fila y alguien corría, ¿sí? Nosotros éramos como un burro y caía encima de nosotros y nosotros nos teníamos que mover hasta tirarlo, ¿sí? Pero luego saltaba otro y otro y otro y estábamos soportando 4 o 5 gentes. Era divertidísimo el juego, divertidísimo, ¿sí? Jugar al avión, jugar el stop que nosotros le decíamos. Está el stop, que nosotros nada más con una tiza, con un gis, dibujábamos en el suelo y de pronto todo el mundo salía corriendo, había que medir cuántos pasos para llegar a la otra persona, porque hacíamos stop y todo el mundo se detenía y hacíamos nuestras reglas, ¿sí? Y jugábamos. Por eso les digo, yo viví eso. A mí sí me regañaron, sí me llegaron a poner parches en los pantalones, en la rodilla, de que se me rompían de tanto estar jugando canicas, de tanto estar jugando, pues todos estos juegos. Obvio, la ropa se maltrata, es más que obvio, ¿sí? Lo siguiente, amigos, y aquí me regreso un poquito a la parte de la psicología. El ser humano no se detiene en el juego, ¿eh? Nuestros juegos cada vez van a ser más complejos. Conforme vamos creciendo, los juegos se vuelven más complejos. Pero yo sí les puedo decir, a mí que me toca trabajar con personas de edad avanzada, lo que es la gimnasia cerebral, lo que son los juegos de voleibol, de ver esas jugadas espectaculares, de saltar y el bloqueo, y llega la jugadora o el jugador y golpean, es espectacular el voleibol, y de pronto aquí se convierte en cachibol. Y no se imaginan cuánto ayuda a nuestras personas mayores el juego. Sí, muchísimo lo ayuda. Nosotros en México tenemos mucha tradición del billar, del juego del billar para los varones, el juego del dominó, que estás haciendo operaciones aritméticas, pero así rapidísimo utilizas tu lógica y una estrategia. Y en el caso de las damas, sí, pues el correr, la bicicleta, les repito, el cachibol, etcétera, nunca paramos de jugar. El ser humano, sí, todo el tiempo está jugando. Y voy a hablar de un juego que no puedo poner aquí porque es verbal totalmente, pero que es muy tradicional de nosotros los mexicanos y que quizá la gente del extranjero no entienda lo que nosotros decimos, que se llama los albures. Y los albures, sí, es un juego de palabras, que solamente la persona que sabe alburear conoce, ¿sí? Y que nosotros nos podemos comunicar
y es todo un enfrentamiento entre dos o más personas utilizando palabras únicamente. Entonces vean la creatividad que tiene el ser humano, ¿sí? Por eso si ustedes están en una reunión con mexicanos y alguien dice algo, a veces nos reímos, pero no saben por qué. No es por grosería, les juro que no es por grosería. Por respeto no puedo decir esas palabras, pero no es por grosería. Lo que pasa es que tenemos ese desarrollo, como lo tienen otros pueblos, que tienen sus propios modismos, que tienen sus propios localismos, pero yo con esto lo que quiero afirmar es que seguimos jugando y jugando y jugando y jugando todo el tiempo. Por lo tanto, podemos decir, amigos, que el juego no tiene edad. Definitivamente el juego no tiene edad, es necesario. Y yo quiero cerrar con esto. Yo les decía que esos 4 instintos fundamentales que tiene el ser humano, huir, pelear, comer y el sexual, ¿sí? Van a estar con él todo el tiempo, todo el tiempo, y que los 4 son para la sobrevivencia del género humano. Me atrevo a decir, ¿sí? Que si faltara uno de esos instintos, comer, etcétera, si no hubiera sexo, no habría población. O sea, nos acabaríamos, se extinguiría el género humano. Pues yo me atrevo a afirmar, y a lo mejor me van a criticar por esto, pero yo creo que el día que dejemos de jugar, amigos, se acabaría también el género humano, porque es parte de nuestra esencia. Entonces, ya no existiría el género humano. Sí, tal vez nos convertiríamos en máquinas o no sé, pero es fundamental. Y era con lo que yo quería cerrar, agradeciéndoles a ustedes su atención, su invitación. Y bueno, si hay algunos comentarios, pues con todo gusto. Sí, nuestros amigos de Expochess, que también está ya David Sierra, bienvenido. Y Hola, buenas. hola, ¿qué tal? Pues sí, sabemos que, bueno, ustedes están inmersos en el ajedrez y pues nos comentaba José Manuel que pues han hecho muchísimo ustedes por el ajedrez. No sé si alguno de ustedes quisiera mencionar algo. Sabemos que sí, el ajedrez trae muchos beneficios desde la socialización misma, ¿sí? Desde el pensamiento lógico. Son muchos beneficios. Y desafortunadamente, igual la sociedad, pues a veces nos traga, nos come y por nuestras ocupaciones nos olvidamos de jugar. Entonces, por eso nosotros habíamos querido cerrar con esta frase de que el juego no tiene edad, porque podemos jugar todos, a cualquier hora, pero bueno, claro, siempre y cuando no tengamos nada que hacer. Siempre, pero hay que darnos esa oportunidad, ¿no? Dividir nuestros tiempos y darnos tiempo también de jugar. Entonces, no sé si alguno de ustedes, también Cristóbal, quisiera mencionar algo, y pues les agradecemos aquí su presencia. David, ¿te animas tú? Que no has hablado todavía. Nada, no sé. Me ha gustado mucho la ponencia, la presentación que habéis dado. Ya siento no haber podido conectarme a tiempo, estaba en el coche intentando llegar. Y nada, yo sobre ajedrez como tal, sobre historia del ajedrez, no es que sea muy entendido. Yo siempre me he interesado mucho más por el lado cultural o transversal del mismo. Por eso, bueno, desde Spochés, no sé si José Manuel ha comentado un poco, ¿no? Pero siempre hemos ido un poco por el lado cultural, por el arte, por el mismo juego dirigido hacia el arte del juego en sí mismo, es decir, una partida Creo que trasladada a arte, porque a todos los que nos gusta el ajedrez podemos ver... Sí, dime. es que de repente se corta, sí, se corta. Ay, no sé, ¿me escucháis bien ahora o...? Sí, ya, Sí, adelante. sí, comentaba que para los que nos gusta mucho el ajedrez podríamos separar ciertos movimientos y definirlos como arte.
Nuestro amigo y compañero Leoncho García muchas veces lo ha explicado, de hecho tiene una ponencia exclusiva para ello. Lo hemos asemejado muchas veces también a un dibujo, a una fotografía, a la música. Entonces yo siempre he tirado por ahí. Y sé que muchos juegos, muchos de los que habéis comentado, seguramente se podría extrapolar a ellos mismos. Nosotros ahora mismo estaríamos muy volcados en el arte con Cristóbal y sus exposiciones, al igual que en el juego, porque como bien sabemos, también tiene una gira de torneos y demás. Y al final lo que está haciendo es un mix del juego, arte y, bueno, y culturalmente hablando también, porque al fin y al cabo, al ir trasladándolo por todo el país y por cada estado, está brindando un poco esa cultura de cada estado, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre hemos intentado mostrar con Expo Chess. Ah, Ahora estamos también muy centrados en el concurso y no deja de ser una herramienta más dentro de todo este conglomerado, ¿no? Ahora estamos dirigidos un poco hacia el mundo animal, pero viene a ser junto al ajedrez y a la cultura y al arte, ¿no? Entonces, es muy largo de explicar, ¿no? Pero sí, yo creo que cada juego tiene también su parte cultural. Y eso dirigido hacia la historia, como bien habéis comentado vosotros, ¿no? Que queramos o no, el juego va unido a la historia y va unido a la cultura de cada lugar, de cada estado y de cada claro, sí, pues muchísimas país. gracias. Es introducción entre comillas. Muchas gracias. No sé si quieras mencionar algo, José Manuel. Sí, claro, solo faltaría, aparte de agradeceros a vosotros que podamos compartir estos momentos, esta tarde en México, esta noche aquí. La verdad es que es una oportunidad para cuando se habla, bueno, lo que ha estado comentando el profesor Francisco, la mayoría de los juegos o juegos incluso de palabras, el último que hay que había comentado, creo que se llamaba Albores, si no recuerdo mal, que era un juego de palabras como un reto. Por ejemplo, existe aquí en el País Vasco de los Versolaris o existe en otras regiones de la península ibérica, también se emplean. La mayoría de los juegos que pensamos que son muy propios nuestros se han expandido por todo el mundo porque gracias a las civilizaciones nos hemos combinado, hemos compartido y nos hemos enriquecido mutuamente, ¿verdad? De las culturas. Entonces, Sí, eso hoy en día tenemos aquí. Y en relación a lo que es el ajedrez en sí, antes de entrar a lo que es el Expo Chess en sí, yo lo que valoro más del mundo del ajedrez, sobre todo, es que el juego del ajedrez, como se conoce hoy en día, porque estamos hablando de un juego que tiene más de 1500 años y que sus combinaciones lógicas equivalen a 10 elevado a 123, algo así como hay mayor número de combinaciones que de átomos en el mundo, en el universo, perdón. Estamos hablando de que los sistemas informáticos han avanzado gracias porque había que hacer entender a las máquinas para llegar a lo que hoy en día tenemos, tanto que se habla de la inteligencia artificial, para hacerle comprender que una dama que puede valer 9 o 10 puntos según en cada lugar, ¿verdad? En determinadas situaciones vale menos que un peón, porque no se puede mover porque está encerrada por peones y el peón puede coronar y dar un mate. ¿Vale? Entonces, esas cosas que no entendían que es de la mente humana, el sacrificio de piezas, los ordenadores lo han aprendido, esa lógica a través del ajedrez. Y luego, como seres humanos, nos ha aportado muchas cosas en toda la historia. Recomiendo, por ejemplo, leer un libro que será poco conocido, que es gratuito y que lo tenemos en nuestra página web, que es El origen egipcio del ajedrez, de Joaquín Pérez Arriaga. Habla muchos temas culturales, de los árabes, de los egipcios, de la Avenida Europa, y yo creo que pueden llevar a otro punto distinto al que se conoce de la India, ¿verdad? Del origen del ajedrez. Y luego, a la época moderna, su valor principal quizás sea el que nos permite comunicarnos, por ejemplo, entre los 197 países que están registrados en la FIDE, en la Federación Mundial de Ajedrez. Que esas reglas, si tú te vas ahora, como hablabais antes que ocurría en Ciudad de México, que ibais a la plaza, no recuerdo el nombre que tenía, y que podíais poner a jugar ajedrez, Hidalgo creo que era, ¿no? La plaza Hidalgo. Así es. Eso ocurre en Estados Unidos, en Nueva York, ocurre en Madrid, ocurre en
en China, en cualquier país del mundo que vayas, de Europa, de cualquier lugar, tú vas allí y te vas a hacer una relación. Además, se emplea como medio para integrar a las personas. Hay una persona, Fernando Moreno, que es una persona que está trabajando en Estados Unidos como asesor de escuelas y que emplea el ajedrez. Por ejemplo, él empezó hace 20 años con personas que venían de la Guerra del Salvador a Estados Unidos a integrarlos en la sociedad a través del ajedrez, porque llegaban, no conocían el idioma, pero ya estaban jugando con niños que estaban en Estados Unidos y se estaban relacionando porque es el ajedrez un idioma universal. Entonces, estamos valorando el ajedrez porque tiene unas reglas iguales, porque el factor suerte no interviene en sí. Claro que puede ocurrir que te dejes una pieza, pero en sí no, porque los dos empiezan con las mismas piezas, las mismas reglas. Entonces, es tu capacidad de analizar, de la estrategia que plantees, las tácticas que vas utilizando en cada momento para llegar a una situación en la cual vas a vencer a tu oponente. Esas reglas del ajedrez no se dan en los dados, no se dan en el parchís, no se dan en ninguno de los otros juegos porque interviene la suerte. El dominó, las piezas que te toquen, las cartas igual. Aquí el ajedrez los dos empiezan igual. Y además no ocurre como en el fútbol, que hay un árbitro o el baloncesto que te puede pitar un penalti o un tiro de 3 cuando realmente no ha ocurrido. Aquí el árbitro, y tenemos aquí a Cristóbal, no interviene prácticamente para decir las reglas y que no se haga trampa precisamente. Pero él no interviene, oye, que no puedes, que la dama ahí no, que has movido el peón este. No. Si hacen reglas, si hacen jugadas ilegales y reclama el contrario, entonces sí. Y luego vamos un poco a lo que hacemos en Espochés. Bueno, Espochés al final nació en el año 2014 porque, bueno, veíamos la necesidad de que el ajedrez, que es sobre todo conocido como deporte, aunque lo que hablábamos antes, sus 1500 años lo han llevado relacionado con el cine, con la música, con la literatura, con todas las artes y todas las ramas de la cultura. Pero, ¿cómo podemos hacer para que el ajedrez llegue a más personas y que además tenga un efecto sociocultural y un efecto intergeneracional? El ajedrez tiene esas posibilidades y lo hemos desarrollado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, exposiciones, fotografía, pintura, pero cuando hacíamos una exposición, por ejemplo, hay una exposición que se hizo con personas que vinieron de Cuernavaca, de Morelos, ¿verdad? Estuvieron aquí en Vitoria y ellos trajeron fotografías que identificaban la cultura de Morelos, las mujeres de Morelos y el ajedrez. Tenían que estar vinculados en las fotografías. Y a su vez, aquí hay un territorio que se llama Álava, en el cual tenían que hacer lo mismo. Fotografías que identificaran Álava, la mujer y el ajedrez. Y esas dos exposiciones fueron inauguradas, por ejemplo, por la presidenta del Parlamento Vasco y por la segunda autoridad de la provincia de Álava, ¿vale? Esas exposiciones estaban enseñando que los dos países o regiones culturales a la vez unen con sus puntos de vista diferentes, pero se enriquecen. Y seguro que ambos han aprendido uno del otro de las técnicas de conocimientos y se han enriquecido. Las culturas, cuando nos relacionamos, nos enriquecemos. Si vamos con esa mentalidad, ¿vale? Y luego, en cuanto a lo que es el ajedrez social, por ejemplo, ¿qué se está haciendo con el ajedrez, por ejemplo, con las personas mayores? Pues aparte de jugar ajedrez, hoy en día lo que se hace, el ajedrez social y terapéutico que se llama, se está llevando el ajedrez para que las personas, a través de ejercicios, no del juego en sí, se les enseñan las reglas, pero no a jugar en principio, sino se les enseña a que determinadas posiciones mantengan su atención, mantengan su memoria a corto plazo, mejoren su memoria a largo plazo, los distintos tipos de memorias a través de distintas posiciones. Claro que al final de todos los ejercicios terminan jugando ajedrez la mayoría, pero en sí
es el ajedrez y toda su cultura lo que ayuda. Y también en la escuela. En la escuela se puede meter el ajedrez y se debe incluir, si queremos que crecer con él, en preescolar. No sé cómo se llamará en México. Antes También de la primaria. escolar también. Vale, pues en preescolar se pone por ejemplo, se pone un tablero en el suelo, se pone música y ellos se les hace jugar como si fueran piezas. Se les dice, tú eres un peón, ¿vale? Y la casilla tal, la primera casilla de la izquierda son las manzanas. Y les enseñan, sin darse cuenta, van aprendiendo lateralidad, van aprendiendo, mira qué bonito, lo que es una vertical, lo que son horizontales, lo que son diagonales, están aprendiendo geometría. Están aprendiendo reglas, porque ellos saben, tú eres un peón, solo puedes avanzar, no puedes retroceder. Tienes que esperar a que también le enseñas a socializarse en que tiene que esperar, a aprender y a respetar al siguiente cuando le toca mover el oponente o su compañero. Y lo van aprendiendo. Y así va sucesivamente hasta cuando llegamos ya a primaria y secundaria, donde los niños, con el ajedrez educativo, van a aprender, porque como decía el profesor Francisco, jugar es algo innato, hasta los animales juegan, van a aprender las materias curriculares, matemáticas, lengua, idiomas, con el ajedrez, que es muy rico y que tiene una historia fantástica. Entonces, el ajedrez, de distintas formas, seguro que me dejo alguna, porque el ajedrez deportivo, claro, pero además es tan amplio que puede ayudar a la sociedad muchísimo a relacionarnos desde un punto de vista de igualdad en el cual la riqueza no importa, gente que juega al ajedrez muy bien y que no tiene dinero y gana gente con muchísimo dinero. Eso no pasa en todos los deportes. En automovilismo, si no tienes mucho dinero, no llegas. El equipamiento que necesitas no es el mismo. Para jugar ajedrez no hace falta que tengas que comprarte un equipo que vale no sé cuántos dinero, ¿no? Entonces es muy social y permite la relación intergeneracional, la relación entre personas de distintos lugares del mundo. Y otra cosa que hemos añadido nosotros es este factor, por ejemplo, con el concurso internacional de dibujo del que hablaba antes David, que es un concurso que llevamos haciendo, este es el 8º año, para relacionar niños en este año ya son menos, porque ha habido una serie de cambios con el tema de la pandemia, pero hemos tenido 20 países jugando al ajedrez. 20 países que con nosotros lo que hacían era expresar en un dibujo de técnicas, por ejemplo, este año son el ajedrez y los valores hacia el respeto animal, al mundo animal, ¿no? La anterior era sobre el medio ambiente, la anterior ediciones. Tienen que plasmar con un dibujo, con piezas de ajedrez o con temas estratégicas de ajedrez, cómo ellos ven el respeto a los animales, a su gatito o a un pájaro. Y entonces van desarrollando su inteligencia, les enseñan lo que es la estrategia del ajedrez, cómo antes de hacer algo hay que pensarlo, lo que es la memoria espacial, ¿no? Que tanto se utiliza del ajedrez, pues lo mismo en el dibujo tienes que hacer lo mismo. Entonces vas relacionando y vas viendo las distintas culturas. Me acuerdo uno que hicimos, creo que fue, David, recuerda si fue el 2016 o 2015, que hicimos en el Hotel Lacua, en el Gran Hotel Lacua, hicimos un evento en el cual, además de los concursos, había un juego de ajedrez que se estaba jugando con varios países a la vez. Era un sistema muy, muy curioso porque había unas cámaras cenitales para que se vieran los de los demás países qué es lo que estaban sucediendo en cada sitio. Además, el jugador que representaba el otro país, o sea, la persona que representaba el otro país no era un jugador. O sea, tú movías tu pieza, pero había otra persona representando al otro país para moverlo, ¿vale? Y mientras que los equipos jugaban al ajedrez, había diríamos los suplentes, no eran suplentes, pero bueno, había otro grupo que lo que estaba haciendo era intercambiando información entre los distintos niños de los distintos países. Y recuerdo, por ejemplo, que los de Estados Unidos, de Nueva York, a lo mejor eran menos felices, aunque fueran más ricos, que los de Perú.
El de Perú, los niños de Perú contaban que estaban a 2.000 metros de altitud. ¿Y cómo aguantáis a 2.000 metros de altitud, no? Pues aquí se utiliza la coca. Y a lo mejor el niño de Perú era más feliz que el de Nueva York, que para entrar al aula tenía que pasar un arco de seguridad y no podía salir a jugar a la calle. A jugar, como dice el profesor. No pueden salir a la calle a esto que hacíamos nosotros. Entonces, nosotros enseñamos que el dinero, la riqueza, no dice quién es más feliz. El ajedrez enseña eso. Te va enseñando de distintos países a relacionarse y a que no tenga importancia otra cosa que el ser humano en sí. Muchísimas gracias por enriquecer este episodio especial, este programa especial. Nos llevamos mucho conocimiento y qué bueno que están en este trabajo y difundiendo el ajedrez de esa manera, ¿no? Pues muchas gracias. Adelante, profesor. No, nada más para cerrar, ya que comienza la despedida de la licenciada. Que yo sepa, el primer jugador de ajedrez en América fue el emperador Atahualpa. Que yo sepa. Habría que buscar esa información. Y en México, uno de nuestros grandes personajes, Benito Juárez, era jugador de ajedrez. Y tuvimos nosotros aquí, exiliado, a José Martí, ¿sí? Cubano, prócer cubano, que era fanático del ajedrez aquí en México y jugaba muchas partidas de ajedrez. El ajedrez ha formado también parte de nuestra historia. Sí, claro. Y pues nos vamos. Muchísimas gracias por estar en este programa especial. Cristóbal, no sé si quieras comentar algo. Pues ya nada más agradecerles a ustedes el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Este tiempo tan valioso para todos nosotros han sido ustedes unos magníficos anfitriones y esperamos que pronto nos podamos enlazar nuevamente para tener una nueva charla tan maravillosa como las que tiene aquí el profesor Francisco siempre, hablando de todos nuestros temas históricos y sobre todo, y hacerles la última invitación a participar a todos en el concurso de dibujo de ExpoChess. Recuerden, las bases están en nuestra página de ExpoChess. También están en nuestra página de Facebook, en muchos Instagram, Twitter, en todas las redes sociales podrán encontrar ExpoChess. Y invitarlos a nuestra siguiente exposición artística y culinaria que va a ser en la próxima Copa Independencia aquí en Ciudad de México. Así es que no falten, por favor, los esperamos. Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en el chat, a Diego, a Blanca, Lorena Alessandra, Jesús Zurita, profesor, ¿sí iba a decir algo? Sí, precisamente de nuestros amigos. A Luz Bir, César Morales, a Feroz, haciendo un juego de palabras, a Adrián Tintán, y pues gracias también a todos ustedes. Diego Roberto, creo que sí, ya lo había comentado, y pues nos vamos con la cortinilla, con el cierre de siempre, y hasta luego a todos, un abrazo y nos vemos el próximo lunes, mañana en Palacio de Minería, mañana. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Muchas gracias. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Nos esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.